Bueno, Mónica, ya entraron todos, así que cuando ¿Ya quieras. está? Sí. Ok. Buenas tardes o noches a todos. Pienso que van a ser más tardes que noches hoy porque son vacaciones de verano, las grandes vacaciones en Europa, así que es posible que no tengamos a nuestros amigos de Europa. Bien, de dos sé que están de vacaciones, por ejemplo. Dos que son bastante asiduos. Bien, recomenzamos entonces el segundo cuatrimestre de nuestro tercer año, diría yo, de Zoom, y que se titula La familia aún. Como es habitual, en la primera clase de cada cuatrimestre la damos Blanca Sánchez, Pablo Russo y yo. Primero les voy a decir los avisos. En realidad a nosotros nos hubiera tocado un lunes que es feriado, porque no me acuerdo qué día es, pero es feriado, 17 de agosto creo. Y entonces vamos a tomar, y recuerden esto, el quinto lunes, que es 29 de agosto. Y se va a titular la clase, en esa ocasión, Familias sin sexo. Van a intervenir Graciela Schnitzer, Liliana Maguas y Miguel Furman. Así que va a estar muy buena. Lindo título. Bien. En cuanto a lo que vamos a hacer hoy, finalmente terminamos poniéndole un título, porque nos gustan los títulos. Aparte del que cada uno de nosotros tres le pusimos uno general, que es de las ficciones familiares, aún. Es decir, que ya se pueden dar cuenta que vamos a hablar de ficciones. Hemos coincidido los tres en eso. Bueno, vamos a hablar en este orden. Primero va a hablar Pablo Russo, que ha titulado a su trabajo Un padre más poético, del nombre del amor al uso sintomático. Y que va a trabajar poeta chileno de Alejandro Zambra. Poeta chileno de Alejandro Zambra está en la bibliografía que ya debe haber salido, ¿no? ¿Ya la pusieron? Ahí está. Muy bien. Es una preciosa novela de un escritor chileno. Bien. Después va a hablar Blanca Sánchez, que va a hablar de la familia en anamorfosis. Y ¿vas a hablar vos después, Mónica? no. Ah, ¿qué? No. Blanca, ¿no era así? No. Habíamos quedado que hablabas vos después, pero si querés hablar, hablo yo antes, no hay ningún problema. No, prefiero, no te preocupes. Prefiero. Tenés razón, me equivoqué, sí. No, está bien, bueno, prefiero. pero por algo te equivocaste, quizás querés hablar vos al final. No. ¿No? Prefiero así. Bueno, ok. Yo voy a hablar entonces en segundo lugar y voy a tomar el libro Hamnet, de Maggie O'Farrell, que también está en la bibliografía, y voy a titular a la clase Todo es cierto, o la novela familiar de William Shakespeare. Ya verán por qué. Blanca entonces va a hablar en tercer lugar de la familia en anamorfosis y va a tomar dos novelas de Aurora Venturini. Seguramente todos conocen a Aurora Venturini, es una gran escritora, muy peculiar en su estilo, veníamos hablando de eso. Y va a tomar dos novelas de ella, Las primas y Nosotros
los Caserta. Así que vamos a tener una escritora argentina, un escritor chileno y una escritora irlandesa. Va a haber para todos los gustos, esperamos. Muy bien. Si no les parece que tengo que agregar nada más, le paso la palabra a Pablo Russo. Bueno, gracias, Mónica. Bueno, ¿se escucha bien? Sí. Buenas tardes y noches a todas y todos. Tuve algún problemita con el texto porque voy a retomar algo que dije en otro lado, ahora lo explico, y se me hizo un poquito más largo de lo que le dije a Mónica y a Blanca, así que voy a saltear un poco, ya verán. Y tengo también un problemita con el título que Mónica nombró. Lo diría así: cuando iniciábamos el seminario del departamento del 2018, que trató sobre familia y síntoma, de la novela a la poética, titulé mi presentación, que fue publicada después en el Enlaces 24 Lecturas Online, Un entusiasmo poético. Cuando di recientemente la charla que retomaré hoy, titulé, como dijo Mónica, Un padre más poético, del nombre de amor al uso sintomático. Hoy, si tuviera que agregar un título más, porque quizá me parecía mejor otro título, en la línea que vengo y continúo no trabajando, que era la de la madre y la lengua materna, etc., ese título sería De la lengua no materna a un deseo de poesía. Epígrafe. El escritor, que tampoco tuvo un padre biológico con quien identificarse, dice en la página 334, entrando en la novela como padre de sus criaturas para salirse por un instante de la ficción. Dice, Vicente es un poeta chileno y yo soy un novelista chileno. Los novelistas chilenos escribimos novelas sobre los poetas chilenos. Bien, el modo analítico de pensar el padre en la estructura, como el mismo Lacan lo ha expresado explícitamente en más de una ocasión, pero sobre todo lo ha ejercido, es como él lo llamó, un filum, un rumbo, un hilo conductor en su enseñanza. Y creo que lo sigue siendo tanto para la actualidad del psicoanálisis lacaniano como para nuestra praxis. Recientemente, nuestra colega y amiga Romina Martínez me invitó a un excelente seminario que con otras colegas del Hospital Tovar tienen por Zoom desde hace 2 años. El año pasado sobre la madre y este año sobre el padre. He invitado también a Blanca, a Mónica, a Fabiana, a varios de este seminario. Esta presentación de hoy retoma lo que allí dije, pues, si bien está subido al Facebook del seminario, del Tovar, la mayoría de ustedes no la han escuchado, pero además trataré de dar cuenta por qué me parece pertinente reiterar algo de aquella presentación aquí. Como les dije entonces, al seminario aquel, me parece una pregunta de suma actualidad clínica la que eligieron como título para dicho seminario, del padre. Quizás hoy más que nunca, con los recursos teóricos que disponemos, fundamentalmente el significante del nombre del padre, no nos resulta nada fácil definir lo que ha hecho de padre para un sujeto, tornándose en una pregunta central para nuestra práctica cotidiana. Elegí entonces, para interrogar algunas aristas de estos temas, para algunos rasgos de la novela de Alejandro Zambra, poeta chileno. Y no solo porque me conmovió especialmente, sino porque me parecía bellamente enseñante para repensar algunas nociones lacanianas sobre justamente lo que ha servido de padre o de nombre del padre. Veremos. Pero siempre para la versión del hijo, sobre cómo se ha encarnado el agente de esta función y el uso que ha hecho de la misma. En el caso de la novela, como en muchos o casi todos, como intentaré sostener, entre un padrastro y un hijastro, en tanto de algún modo todos lo son, enlazados finalmente por su amor por la poesía, por los libros,
finalmente por cierto modo de vivir la vida, o cómo ese amor por la literatura y la poesía ha sido la herramienta de la cual ha hecho uso Vicente, el hijastro, para construir su modo, podríamos decir, su síntoma. No voy a contar mucho de esta deliciosa novela, pues no quiero privarles el placer de leerla, pero sí puedo decir que es un hermoso homenaje a aquellos inolvidables detectives salvajes de Roberto Bolaños, tanto en las historias de iniciación como en los relatos sobre literatura y poesía, sobre escritores y poetas, perros callejeros, jóvenes sensibles que representan cierto tipo de hablantes de todo tiempo y lugar. Si bien es claramente una novela sobre la poesía, y especialmente la históricamente notable poesía chilena, entrevistado cuando se publicó este libro, Zambra decía que trataba más sobre la padrastría, o como titula la segunda parte, sobre la familiastra. Padrastría o familiastra, términos que podríamos perfectamente hoy adoptar. En aquel seminario en el Tobar planteé que respecto del lugar y la función del padre, Lacan avanza a lo largo de toda su enseñanza, reduciéndolo, por un lado, a un significante, fantasmatizándolo, casi evaporándolo, pero a la vez matematizándolo, formalizándolo. Es decir, si combinamos ambos movimientos, reduciéndolo, y en ello también quizás quitándole peso o valor, pero en la misma operación precisándolo, haciéndolo utilizable. Y al plantear esto hice un pequeño recorrido por algunos hitos de su enseñanza, que no voy a retomar hoy, pero al repensar qué retomaba, qué agregaba, recordé algunos de esos antecedentes tomados aquí, en nuestro seminario de este año, en la primera parte. En la quinta clase del 30 de mayo, que se tituló Del mito a la estructura, Fabián Feinwax, no recuerdo si en el comentario o después en la conversación, retomó el texto El mito individual del neurótico. Incluso citó cómo Lacan retoma la dimensión en falta del padre, que ya había planteado en los complejos familiares, llegando a plantear lo siguiente. La asunción, es lo que nos leyó, creo, en aquel momento. La asunción de la función del padre, representar, encarnar una función simbólica que concentra lo esencial de otras estructuras culturales, por lo cual puede ser de lo más normativizante, supone una relación simbólica simple, donde lo simbólico recubriría plenamente lo real. Ahí me parece que se refiere a la realidad. Sería necesario que el padre no sea solamente el nombre del padre, sino que represente en toda su plenitud el valor simbólico cristalizado en su función. Este recubrimiento de lo simbólico y de lo real es absolutamente inaprehensible. En nuestra estructura social, el padre siempre, en algún aspecto, un padre discordante en relación a su función, un padre carente. Hay siempre una discordancia marcadamente neta entre lo que es percibido por el sujeto en el plano de lo real o de la realidad y la función simbólica. Intervalo que hace que el complejo de Edipo tenga su valor para nada normativizante, sino es el caso más frecuente, autógeno. Y en la clase siguiente, la sexta clase, del 6 de junio, titulada Las servidumbres del goce, Graciela Musacchi planteó esta preciosa orientación clínica, releyendo en Notas sobre el niño y en el seminario 16, que dicha orientación ya estaba en la clínica de Freud. Bueno, aceptamos, lo dijo más o menos así, aceptamos la novela para pasar al mito y los significantes que bordean el agujero que cubre, pero cuando preguntamos o escuchamos datos de la historia, por ejemplo, de los llamados padres, de lo que se trata es no solo de sus carencias, sino de hombres y mujeres, y especialmente de sus síntomas, ubicando así la orientación sintomática del deseo para que haya famil, famil y no mel. Bien, basta que algo o alguien ocupe, haga de padre,
y que un niño o niña lo quiera y se sienta querido, reconociéndole ocupar el lugar de la función de un signo de lo paterno en el otro, no es poco, pero tal vez para que este lazo de parentesco alcance su operatividad, sea necesario que el hijo haga con su lengua un uso para su goce de algo de los síntomas del padre o de ese padre. Y además, ¿puede un padre siempre carente transmitir un deseo poético, un deseo de poesía? Hacia el final del seminario 21, titulado Los nombres del padre, Lacan articula el nombre del padre, no el padre, sino su significante. En tanto dice no al campo de la esencia, a algo del orden del goce, con el amor, o más precisamente la articulación entre la identificación y el amor para sus presentaciones en la transferencia. Esta articulación del amor con el nombre del padre puede hacernos pensar que la dimensión del nombre, del nombrar, del donar y sobre todo recibir un nombre, con todas las dimensiones que puede tener, de linaje, de designador rígido, u hoy más bien de lo que Lacan anticipaba allí como de nombrar para, pero siempre una marca tan desconocida como imborrable, una marca hasta de agujero. Este nombrar es fundamentalmente pensado como un acto de amor, pero también que quizá eso, pensarlo del lado del amor, no alcance para que el sujeto no se quede en una posición de amor al padre y no pueda hacer uso de lo que en Nota sobre el niño Lacan llama una transmisión residual. Y recordamos bien, ¿no?, el apartado en el capítulo del inconsciente a lo real, del seminario 23 sobre el síntoma, cuando Lacan articula el inconsciente con el nombre del padre, lo que le permitirá lanzar la conocida frase que, si se la piensa en relación al inconsciente, se conecta clara y directamente con el fin del análisis. Recordarán, dice, la hipótesis del inconsciente, como subraya Freud, solo puede sostenerse si se supone el nombre del padre. Por eso, si el psicoanálisis prospera, prueba además que se puede prescindir del nombre del padre con la condición de servirse de él o de utilizarlo. Está en la página 133, seminario 23. Con el estilo de los rasgos o trazos del padrastro, Gonzalo, hay dos escenas que quiero recortar que me parece muestran algo del encuentro contingente entre un padre y su hijo, siempre más o menos hijastro, uno, siempre más o menos padrastro el otro, que permitirían pensar que hayan dejado huellas en Vicente para que luego él se acerque al cuartito de Gonzalo, a los libros, a ciertos amigos, y no precisamente para jugar al fútbol, a la poesía, a las mujeres. Una escena más del lado de Gonzalo, ante la mentira tambaleante sobre Papá Noel, la escena termina frente a una cajera del supermercado. Gonzalo, la cajera le pregunta, ¿y ustedes qué son? Y Gonzalo, no sabemos bien si retrocede, o quizás no, responde, somos amigos. Escribe Zambra, y piensa a continuación Gonzalo. Hay que usar las palabras. La palabra padrastro, la palabra hijastro, son tan feas en español. Hay que usarlas, o quizás inventar otras. Preocupado, Gonzalo, este proyecto de poetastro, llama a un amigo lingüista quien le cuenta. Para los mapuches, el tau, como tau, en castellano adiós, es el compañero de la madre. Da lo mismo si es el padre biológico o no. Tau es el nombre de una función. Con lo cual se retoma en otra escena, jugando a un videojuego, en la que Gonzalo le cuenta a Vicente de este término. Y el niño, muy rápido, y a quien le gustaba notablemente más su padrastro que su padre, le pregunta si también se podría decir chau a una mujer, si la madre en cuestión es lesbiana. Y luego le pregunta si él quiere que le diga papá o chau.
lo que deriva en una conversación muy divertida sobre cómo se nominarían mutuamente y en la que Gonzalo le ofrece al niño: lo que quiero decirte es que esta es nuestra lengua. Hay que usar las palabras, aunque no nos gusten. Si las usamos lo suficiente, capaz que signifiquen algo distinto, capaz que logremos cambiar su significado. Ignorante el niño, o ambos, tal vez también estaban hablando de sí y de la poesía y de la historia reciente de Chile, el niño acepta y le propone seguir jugando al videojuego. Esto está en la página 99 de la novela. La segunda escena, cuando Vicente repite de grado, y Gonzalo, muy paternal, muy amoroso, lo acompaña al colegio, y como no funcionan sus consuelos para intentar que no se tome tan a mal esto de que ha repetido, incluso le habla de lo genial que es repetir, no está funcionando esto, y al volver le escribe sin pensar, pues casi todo en su vida resultaba mejor cuando se decidía a improvisar, una bellísima carta de elogio a la repetición, a la libertad de elegirla, al fracaso y a la poesía. Hacia mitad de la novela y en adelante iremos sabiendo de las huellas que puede haber dejado en Vicente. Si queda tiempo después les leo esa larga carta que inventa Gonzalo y le escribe a Vicente sobre las virtudes del fracaso. Es genial, es hermoso. Bien, luego en la novela vienen la pérdida de un hijo entre Gonzalo y Carla, la madre de Vicente, la escritura de un libro de poemas por parte de Gonzalo, El Parque del Recuerdo, obtención de una beca en Nueva York, la separación, la migración distancia del padrastro, por lo tanto, y a la vez la entrada de Vicente en la adolescencia. Pero es la entrada también en el cuartito taller de lectura y escritura de Gonzalo, en los libros, en la poesía, en las mujeres, y en una revisión de su lazo con su padre. Que suceden también para él la muerte de la gata Oscuridad, que es la imagen que está en la tapa de la novela, el terremoto, la descripción de la comunidad de los poetas chilenos al modo de los detectives salvajes, todo sin saber muy bien Vicente qué hacer con la poesía y con sus amigos aspirantes a poetas, el amor por esta chica extranjera llamada Prue, neoyorquina además, con el recuerdo de su padrastro y los 2 libros que le quedaron de él y que le cambiaron para siempre su relación con los objetos, con las palabras y con su manera de mirar el mundo. El modo en que esta extranjera ve a los poetas chilenos y los entrevista, la deliciosa visita a la casa de Nicanor Parra, que evoca también la semblanza que hace algo parecido Leila Guerriero en su libro Plano Americano, cuando también le hace una entrevista a Nicanor Parra. Viene para Vicente lo que de algún modo se nombra como la cura. La cura vía el poderío de las palabras y la eficacia de la poesía. Lo que ya podemos vislumbrar como un uso del hijastro, las marcas del padrastro. Y finalmente se produce el reencuentro entre Gonzalo, el padrastro, y Vicente, el hijastro, pero ya como reverso del duelo, ya como 2 poetas chilenos compartiendo cervezas y confesiones, y lecturas de otros escritores y poetas, y de los poemas propios, escritos de los poemas en que se han ido convirtiendo ellos mismos, sin saber muy bien cómo van a seguir, pero sobre todo sabiendo que si alguien fue tu padrastro por un tiempo, sigue siendo tu padrastro para siempre. Y pues, ahí están esos poemas. Demuestran, los que leen, los que han escrito, los que les gustan, los que comparten, demuestran que la poesía sí sirve para algo. Las palabras duelen, vibran, curan, consuelan, repercuten, permanecen. Bien, retomemos ahora una cita muy tomada en general, y aquí también, la del seminario 22 de la Cátedra. Un padre no tiene derecho al respeto, y dice un padre, voy a subrayar esto, no tiene derecho al respeto, sino al amor,
más que si el dicho amor, el dicho respeto está perversamente orientado, ¿no? Es decir, hace de una mujer objeto A minúscula, causa de su deseo. Lo que ella se ocupa es de otros objetos A minúscula, que son los hijos, junto a los cuales el padre, sin embargo, interviene excepcionalmente en el buen caso para mantener en la represión la versión que le es propia por su perversión, única garantía de su función de padre, la cual es la función del síntoma como tal. Para eso allí es suficiente que sea modelo de la función, eso es lo que debe hacer el padre, en tanto que no puede ser más que excepción. No importa que tenga síntomas. Se añade a ellos el de la perversión paterna, es decir, que su causa sea una mujer, que se haya conseguido para hacerle hijos, que a estos, los quiera o no, les brinde un cuidado paternal. Leemos hoy, de esta indicación mayor, que no es necesario que la función esté ejercida por el padre biológico, ni aún, quizá hoy, un varón, y que la mujer, objeto causa del deseo, puede ser otra cosa, digamos, una causa, o puede no ser la madre del hijastro, aunque en gran parte de la novela lo es, Carla, después no. Es decir, definimos al padre, y aquí Lacan habla del padre o de un padre y no de su significante, no del significante del nombre del padre, definimos el valor del padre, aquello para que un padre valga, por la vía de que su deseo no esté dirigido hacia el hijo, sino hacia otra cosa, es decir, que esté fantasma padre orientado y haga de algo otro, pero la causa de su deseo. En la novela esto no es solo una mujer por un tiempo, Carla, sino la poesía, los libros, la literatura. Lo que podemos desprender, lo que favorecería que algo en él agencie, encarne para un hijo el significante de la nominación, no tiene tanto que ver ni con la función ni con el significante, sino con que ocupe a alguien. Lacan dice como hombre, si se trata de un hombre, todavía lo podemos imaginar, pero quizás a veces no. ¿No? Vicente le pregunta si es una mujer, que ocupe un lugar, digamos, dice Lacan, heteroorientado. También podemos subrayar que en este punto Lacan pasa del nombre del padre. Aquí tomaba algunas cosas de piezas sueltas de Miller, cuando en el camino de Freud a Joyce, investiga cómo Lacan cambia su teoría de la nominación, cosa que ha trabajado bastante Mónica Torres en nuestros seminarios, incluso pensando el fin de análisis del lado del poema. Pareciera que lo que puede dar, donar, y por lo tanto estamos también en el campo del amor, un padre, que eso pueda funcionar para el hijo como significante para la identificación y para otras orientaciones, es un nombre, en este caso podría ser hijastro o poeta chileno, pero lo fundamental para que algo pueda funcionar del lado del hijo o del hijastro, como nominación, tendrá que ver, yo diría, un poco más que con la orientación del deseo, el del padre, sino con su plus de goce o incluso con sus síntomas. Entonces, hasta aquí podría arriesgar algunas hipótesis que tal vez se puedan desprender de la novela y de cómo, del recorrido que hice. Si el qué del padre no es siempre, por un lado, una contingencia, un encuentro, si no podríamos afirmar, es decir, no algo necesario, no algo, por llamarlo estructural, que se va a producir sí o sí, si no podríamos afirmar que todo padre es un padrastro, y no en el sentido peyorativo o deficitario, al contrario, en el sentido en que, uno podría decir, el tener más un padrastro que un gran padre, no le facilita un poco las cosas, a la su vez hijastro. Todo hijo es un poco impropio, fuera de linaje, irreverente, hasta decepcionante, para que él a su vez se construya un padre, o un qué del padre, y para servirse de eso a su modo.
Creo, cuando pensé en entonces y ahora este tema, que Lacan no sé si junta estos dos términos, creo que no, poesía y padre. Debemos decir que en la vida hablante o humana, los padres no suelen ser muy poéticos. Bueno, la función como tal no tiene por qué serlo. Las funciones son operadores lógicos o de separación, pero también está la dimensión no solo vacilante o carente, o aún vacía del padre, sino la dimensión metafórica. Y no creo que podamos exigírselo, pero lo que obras como esta, la de Zambra, poeta chileno, muestran muy bien, que no estaría nada mal, y que tal vez podrían funcionar de perillas, padres un poco más poéticos, para la función. Para que se quede el padre que nombra, no solo nombrarlo, sino para la posibilidad de escribir, de inventar poéticamente otro. Muchas gracias. Bueno, Pablo, muchas gracias. Realmente un lindo trabajo y una hermosa novela que les recomiendo a todos leer, porque todo eso que dijo Pablo hoy, quizás no todo, pero alguna cosa de las que dijo las puedan tomar. Hay escenas que yo recuerdo textualmente, porque son muy, como la escena en el supermercado, con la cajera del supermercado, que es una escena preciosa, donde incluso habla de que en otros idiomas es más lindo que padrastro. Por ejemplo, en francés se dice beau-père, entonces es mucho más lindo beau-père que padrastro, ¿no? Empieza a pensar todas esas cosas, que son lindísimas. Bueno, voy a ir a lo mío. Le he puesto como título Todo es cierto, después verán por qué, o la novela familiar de William Shakespeare. Pocas cosas están tan presentes en todas partes como lo está la familia. Hubo diversos momentos en la historia en que esto no fue así. Yo, es más, leería a modo de epígrafe a alguien que dice lo contrario, Gide, que dice familia osodio, hogares cerrados, puertas cerradas, posesiones celosas de la felicidad. Bien, es uno de esos, ¿no? Él se declara muy contra la familia, y hay varios poetas que lo hacen así. Hubo, ya les digo, varios periodos en la historia en que se estuvo contra la familia. Incluso, por ejemplo, la revolución feminista de los años 70, cuando se inventa la píldora y se emancipa la reproducción de la sexualidad, ahí se produce una cierta cuestión, se hablaba del amor libre. ¿Libre de qué? Podríamos preguntarnos, ¿no? Libre justamente de la pesada carga de la familia, que no aparecía como necesaria, sino como contingente. Bien. Por otra parte, Jacques Alain Miller, en su defensa en el Senado francés del allí llamado matrimonio para todos, que fue posterior a nuestra ley del matrimonio igualitario, habla primero del matrimonio y no habla sobre la familia, cosa que vimos también en Enlaces. Primero hicimos una investigación sobre los semblantes del matrimonio y después se llamó Departamento de Estudios sobre la Familia. Miller espera ahí, en estas palabras en el Senado que están en nuestro libro Transformaciones, del matrimonio. Y para que haga referencia a los hijos, será necesaria la intervención de una mujer, de una señora, de una senadora, que le pregunte directamente por los hijos, por la filiación, casi como denunciándole que no hable de eso. Y de ahí Miller empieza a hablar de eso diciéndole, bueno, he dejado esto para el final porque esperaba esa pregunta. Pero antes habla del matrimonio. Se pregunta, por ejemplo, por qué antes los homosexuales y algunos famosos como Proust
como Jean Genet, como Michel Foucault, no querían formar una familia en absoluto. Y también por cierta fantasía para los heterosexuales de que los homosexuales gozaban más, o al menos que gozaban más porque gozaban fuera del matrimonio. Ahora dice, si los homosexuales se quieren casar y el principio mayor del psicoanálisis es no hay relación sexual, por ende cada uno tendrá que inventarla, ¿por qué nos opondríamos a cualquier tipo de invención? Trabajamos esas invenciones en el año 2020 y en el 2021, el 2020 dio origen a un libro, Invenciones en la sexuación. En realidad lo seguimos trabajando, ¿no? Porque finalmente de qué otra cosa se trata sino de las invenciones. Aprendimos, además, en enlaces, así como en carne propia, que el matrimonio y la familia no son exactamente lo mismo. Comenzamos por un ateneo llamado Los semblantes del matrimonio. Y hay mucho sobre el matrimonio que no es exactamente la familia, para nada, pienso yo. Ahora bien, este año lo que nos interroga es la familia. Y lo que nos encontramos es a la familia presente por todas partes. Aparte del hermoso y recomendable libro de Blanca Sánchez sobre la familia, sobre modos de hacer familia, y ella toma ciertas series, algunas más evidentes está lo de la familia, en las otras la verdad que realiza un gran trabajo para encontrarla y establecer el linaje, ¿no? Una de ellas es Bloodline, otra es Dark, y la otra es Gambito de Dama. O sea, en Bloodline, que quiere decir línea de sangre o linaje, es evidente, aunque no tan evidente si uno ve la serie, ¿no? Pero en Dark hay que ver el cuadro de no sé cuántas entradas que armó Blanca al respecto. Bien, pero ahora lo encontramos, sí, ahora que las series se han hecho tan presentes durante la pandemia, ya era una adicción, pero ahora son mucho más una adicción, uno encuentra que todo el tiempo series que hablan de la familia. Desde la famosa This Is Us, donde todos son buenos. Los padres son buenos, los hijos son buenos, las esposas o esposos de los hijos son buenísimos. Todos son buenos, hasta la serie Succession o Sucesión, donde todos son malos, ¿no? Pero la familia insiste, hasta en Peaky Blinders tenemos una familia, todo el tiempo la familia, aparece en todas partes, ¿no? Uno empieza, cuando la busca, a encontrarla en casi todas partes. Históricamente, no es ahora que apareció la familia. Históricamente, y antes de la serie, tuvimos La casa en la pradera, con la familia Ingalls, la familia Falcon, una serie argentina de hace muchísimos años, series antiguas como Papá lo sabe todo, se llamaba una, y la otra se llamaba Pero es mamá quien manda, que no tenían nada que ver entre sí, pero así eran los títulos. Digamos, sí tenían que ver, ¿no? Tenían toda una ideología detrás. También tuvimos Brothers and Sisters, Amas de casa desesperadas, y la lista sería infinita. Hay algo que embeleza al espectador de soñar con una familia tal como This Is Us, ¿no? Que por supuesto no existe. Bien, sin embargo, voy a ir un poco más atrás en el tiempo hoy, aunque la autora es contemporánea, tiene 50 años, ahora nació en 1972, a lo que nos plantea Maggie O'Farrell, lo que yo diría la familia que Maggie O'Farrell crea para William Shakespeare, porque se sabe poco de la biografía de William Shakespeare, en realidad.
Y ella, en una mezcla que solo ella puede hacer, a mi gusto, entre la búsqueda erudita del material histórico que se conoce de esa época y de la vida de Shakespeare y su esposa y sus hijos, con mucha rigurosidad histórica, toda la que puede, y a la vez una capacidad de invención de una ficción especial, a la vez encantadora y cruel, de cómo fue que Shakespeare se inspiró en su único hijo varón, muerto a los 11 años, llamado Hamnet, para escribir Hamlet 4 años después. Para mi asombro, encontré que Lacan, en la página 261 de su seminario 6, El deseo y su interpretación, en una de las 7 clases sobre Hamlet que da, la que se llama El acto imposible, menciona la existencia de este hijo. Bien, volveré un poquito sobre eso más adelante. La historia que resulta de esta combinación entre la búsqueda histórica y la ficción literaria es embriagadora. Hamlet y Hamnet son 2 formas intercambiables de un mismo nombre, según consta en los anales de Stratford, que es el lugar donde nació Shakespeare, y vivió, mitad ahí y mitad en Londres después. Bien, en una época determinada, es decir, a finales del siglo XVI y principios del siglo XVII. Cita ahí, la autora, un libro de Stephen Greenblatt, llamada La muerte de Hamnet y la creación de Hamlet, que no es cualquiera, es un historiador literario que ha escrito verdaderas antologías. Una publicada en Norton, que se llama The Norton Shakespeare, que es una antología sobre todo lo que se sabe de Shakespeare, y colaborador de la antología Norton de literatura, enciclopedias, una sobre Shakespeare, la otra más amplia. O sea, un verdadero erudito, al que ella consulta entre muchos otros a los que consulta, ¿no? Incluso consulta, como aparecen plantas medicinales, consulta los libros de botánica de la época, para darles una idea del trabajo que esta mujer se toma para escribir esta novela. Bueno, también decide titular a la esposa de Shakespeare, Agnes Shakespeare, y no Anne Hathaway, como se la conoce regularmente. Se basa en que en el testamento del padre de Anne Agnes, él puso Agnes. Entonces se encuentra un recurso para diferenciar a lo que comúnmente se había entendido de cómo era la esposa de Shakespeare, por meras atribuciones, y darle un papel mucho más interesante y protagónico, podríamos decir. Bien, los capítulos del libro se intercalan 2 historias a la vez. La historia de Hamnet, de los últimos días en la vida de Hamnet, que es mellizo de su hermana Judith, y que una mañana la encuentra enferma en el lecho, son mellizos y son tremendamente unidos, entonces él sale corriendo a la casa contigua, que es la casa de los abuelos paternos, y no encuentra a nadie, más que al abuelo paterno, es decir, el padre de Shakespeare, que era un golpeador, y que lo golpea también a él, al menos en la historia que nos cuenta Maggie O'Farrell. Y la madre no retorna, que había ido al bosque de sus sueños, que quedaba en Hewland, y sobre el que volveré también.
Y entonces empieza a desesperarse, porque no encuentra ni a la abuela, ni a su hermana Susana, que es la hermana mayor, ni encuentra, por supuesto, Shakespeare ya está en Londres, y no está. Cuando después de todos los padecimientos tremendos que tenía atraviesa en su intento de salvar a la hermana, incluso ofreciéndose a Dios o a quien sea, intercambiándose por Judith para morir él en lugar de ella, porque resulta intolerable para él que ella se muera, siendo un poco su propia mitad, de algún modo. Finalmente, Áñez aparece. Y realmente esta Áñez, ya les dije, que aquí tiene una historia diferente a la que ni se conocía de Anne Hathaway. Es la aparente hija de un granjero con una extraña bruja buena de los bosques, capaz de pócimas y premoniciones varias, que por supuesto Áñez también posee. Ese día ha habido pasar el día a esos bosques, a Hewland, y estaba hablando con las abejas, por así decirlo. Y por eso llega tarde, cosa que la va a perseguir como remordimiento toda su vida entera. Bien, cuando digamos que ella es la hija del granjero, ella tiene un hermano que también es hija del granjero con esta bruja buena del bosque, mientras que los demás hijos son los hijos legales del matrimonio del granjero con una tal Joan, que pasa a ser la madrastra de Áñez, y que algunos ubican como la madre de Anne Hathaway. Pero entonces los otros capítulos que se intercalan con esta historia de agonía de Judith y Hamnet, es la historia hermosísima del encuentro entre William y Áñez. William Shakespeare, nunca tuvo un estudio universitario, no se sabe bien de dónde salió, de su propia responsabilidad de goce seguramente, su amor por el latín, cuando tenía un padre que trabajaba con los guantes de ovejas, y había un olor terrible en la casa, y además el padre era un golpeador, y le resultaba insoportable tener un hijo que era profesor de latín. No obstante, para conseguir algún dinero, que le importaba muchísimo al padre de Shakespeare, él va a dar clases de latín a la casa del granjero a los hijos menores, es decir, los hijos legales del granjero. Y de repente ve por la ventana la aparición de esta Áñez, seguida de un pájaro, que es un halcón, que se le aparece como una aparición. Es un flechazo, ¿no? Pregunta quién es, algunos le dicen que es una sirvienta, otros le dicen que es hija, en fin. Es un lugar extraño el que ella tiene dentro de la familia, pero él la encuentra. Ella es bastante mayor que él, lo cual es así también en la historia de Anne Hathaway, o sea, la historia legal, por así decirlo, la historia oficial. Pero aquí se enamoran muchísimo, y todos esos capítulos sobre el amor, y cómo se encuentran, y la primera vez que tienen relaciones, son hermosos, y son un canto a la vida intercalados con la mortificación de la muerte del hijo. No, finalmente, resulta que Áñez, yo voy a preferir con Maggie llamarla Áñez. Áñez, que es una encantadora mujer, un poco maga, un poco mágica, se embaraza, ¿no? Lo que les parece a ellos que será terrible, pero a muchos no les importa. Pero aquí que el padre de Shakespeare, al quien lo único que le importaba es el dinero, ve una oportunidad, porque los granjeros tenían dinero, y él en cambio era bastante estafador,
y además había sido echado de la iglesia, y no era muy querido en el pueblo por nadie. Entonces estaba en una especie de quiebra, necesitaba dinero. Entonces va a pactar con el granjero esta boda, porque está en ventaja él, dice. ¿Por qué está en ventaja? Porque la que está embarazada es la hija del otro, ¿no? Entonces él va a negociar que se casen, pero a cambio de que haya determinado dinero en juego. Y negocia más que con el padre, con el hermano biológico de Áñez, el que había tenido con esta buena bruja, por así decirlo. Bien, finalmente se casan, no con cualquiera, con un cura diferente, con un pastor diferente, mejor dicho, en Inglaterra, que era el que le había regalado el halcón a Áñez, así de diferente era, y ella se pone una corona de flores para casarse, y es un momento muy feliz. Van a vivir a la habitación contigua de la familia Shakespeare, pero ellos son inmensamente felices allí. Y ahí nace la primera hija del matrimonio, llamada Susana. Se sabe que tuvo 3 hijos, Shakespeare: Susana, Judith y Hamnet, que es el que muere. Susana tiene una diferencia con los otros, con los mellizos, y es que nace en el bosque. Ella, para parir, se va sola al bosque y la tiene sola en el bosque. Eso le parece a ella, le da una tranquilidad. De alguna manera siente la presencia de la madre, y tiene una buena relación con la naturaleza. No permite que nadie la acompañe en ese momento. Sin embargo, después, cuando se embaraza de los mellizos, ya la suegra, que aquí es parecida a la madrastra, es cruel, digamos, le parece una locura que esta mujer sea como una loca para el pueblo, que vaya a parir a los bosques. Y entonces lo que hacen es tenerla vigilada todo el tiempo para impedirle que llegue a ir al bosque. Con lo cual hacen que finalmente ella tenga los mellizos en la casa con la partera, con un gran sufrimiento de su parte, y con la terrible premonición de que va a ocurrir una desgracia, porque no tuvo a los mellizos en el mismo lugar que nació su hija mayor. Desgracia que por supuesto se cumplirá, que aparece en Shakespeare también como destino. Bueno, hay que ver toda la trampa que le tienden para que los niños nazcan ahí. Bueno, les digo que entonces uno pasa del encuentro subyugante, armonioso, inocente entre William y Áñez, a los otros capítulos donde aparece la enfermedad y la muerte, y la enfermedad también de la familia Shakespeare, del padre de Shakespeare. No se sabe muy bien de dónde salió el genio de William Shakespeare, pero siempre suele ser así, ¿verdad? Bueno, Judith y Hamlet, para Maggie O'Farrell, están enfermos de la famosa peste negra. Ella nos dice, casi sobre el final de su novela, por qué ella los hizo morir de peste, cuando no se sabe de qué murió Hamlet, ¿no? Los hizo enfermar de peste, el que muere es Hamlet. Y explica de alguna manera por qué decide que sea de la peste. Dice: por último, es la frase final del libro, cuando está hablando de por qué hizo determinadas cosas. No se sabe de qué murió Hamlet Shakespeare. El entierro está registrado, pero no la causa de su muerte. Shakespeare no menciona ni una sola vez la peste negra o pestilencia, como la llamaban a finales del siglo XVI.
No aparece en ninguna de sus numerosas obras de teatro ni en su poesía. Siempre me ha intrigado esta ausencia y su posible significado. Esta novela es el resultado de esas vanas especulaciones. O sea que ella decide que no habla nunca de la peste porque es por lo que ha perdido al hijo. Bueno, hay que decir que la madre, cuando llega tarde y tiene el amargo reproche de Hamnet, que la ha buscado todo el día porque la hermana se está muriendo, prepara esas pócimas maravillosas, decidida a salvar a Judith, que parece hasta ese momento la única enferma. Y entonces pasa la noche con una hermana de Shakespeare, y bueno, hacen todo lo que pueden para salvarla a Judith, sobre todo por las pócimas que ella se conocía de su madre, años conocía de su madre, y después de una noche terrible, porque cuando ve aparecer las pústulas, Hamnet también se da cuenta de que está enferma la hermana, y sabe que se va a morir, porque todos se mueren de la peste negra, nadie se salva. Y entonces, al mismo tiempo que Áñez hace todas estas pócimas basadas en la magia de su madre muerta, Hamnet decide pedirle a Dios, o ya les digo, al gran otro que haga falta, que se lo lleve a él en lugar de a Judith. E intercambia las ropas de uno a otro, cuestión del que el que se la va a llevar los confunda. Cuando a la mañana siguiente Áñez va a ver cómo está Judith, después de toda una noche, y la ve que está mejor, de repente, en realidad, ella se confunde, la encuentra mal a Judith todavía, y en cambio encuentra, no mal, la encuentra casi muerta, y lo ve bien a Hamnet, pero tenían una diferencia, una pequeña diferencia, en una de las manos creo que es, y de repente se da cuenta que el que está muerto es Hamnet y no es Judith. Y que ella no se dio cuenta nunca de la enfermedad de Hamnet porque estaba pendiente de la enfermedad de Judith. Con lo que eso le sobreviene un reproche infinito porque ella tendría que haber intentado salvar a los dos, pero nunca se dio cuenta que Hamnet realmente estaba enfermo. Igual que la hermana mayor, que se reprochará toda la vida haber hecho una referencia a que se le aparece como fantasma, no es cualquier palabra, fantasma, en el Hamlet de Shakespeare. A que en un momento lo ven tan pálido que le dicen, ¿qué haces aquí? Hamlet, pareces un fantasma. Y esa frase les va a quedar para toda la vida como un amargo reproche a todos. Shakespeare, que estaba en Londres haciéndose famoso, no llega ni para el entierro. Y finalmente Judith, Susana y Áñez vivirán con mucho remordimiento esta muerte. Con lo cual comienza, digamos, los años de desdicha en el matrimonio entre Shakespeare y Áñez. A pesar de que Shakespeare ya vivía en Londres desde hacía bastante tiempo, se había ido a vivir a Londres para hacer teatro, desde que Hamnet y Judith tenían 5 años y muere a los 11 Hamnet. Cada vez que llegaba a la casa, porque vivía como una doble vida Shakespeare, una como famoso autor en Londres y otra como el marido de Áñez y el padre de los 3 hijos en Stratford, y también un comerciante, porque invertía el dinero que ganaba en teatro en propiedades en Stratford, parte que tenía de su padre, ¿verdad? Bueno, es decir, tuvo 2 vidas paralelas.
Hasta ese momento, aunque él viviera en Londres, el encuentro de los esposos era siempre maravilloso. Siempre muy cargado sexualmente, porque ella es una mujer muy femenina. Y esa es la razón por la que no la dejan ir al bosque a parir, porque no soportan la feminidad de Áñez, tanto para ser mujer como para parir como mujer. Entonces la obligan a que acepte la vida domesticada de la familia. Y es ahí donde sobreviene la desgracia, ¿no? Y a partir de la muerte de Hamlet, ya nunca serán felices los encuentros entre William y Áñez. Están bastante distanciados. Aquí Maggie cita un poema de Hamlet que dice: ya se ha ido, ya está muerto, muerto ya, señora mía, verde hierba su cabeza, a su pie una piedra fría. Hamlet, acto cuarto, escena quinta. Bien. Cuando, después de la muerte de Hamlet, Shakespeare vuelve a Londres, ya les digo, se distancia de la mujer e incluso de los hijos. Porque es un duelo enorme el que está viviendo, ¿no? Pero 4 años después de la muerte de su hijo, escribe la tragedia Hamlet. Esta ya empieza a ser la segunda parte de la novela, que no es tan feliz. Cita otro verso de Hamlet, Maggie O'Farrell, que dice: me muero, vive tú, reserva con dolor tu aliento para contar mi historia. No les voy a contar toda la preciosa historia que Maggie O'Farrell hace de la obra de Hamlet, de la madre Áñez. Cuando se estrena Hamlet, el marido no se lo ha contado que se va a estrenar una tragedia llamada Hamlet. Y entonces a ella le parece que Hamlet, cuando lee el nombre Hamlet, porque Shakespeare ya es famoso, por otra parte esta es su obra reconocidamente más famosa, hay un antes y un después de esta obra, lo dice Lacan en el Seminario 6 y lo dicen todos los críticos, empiezan las verdaderas obras trágicas de Shakespeare. Ella cuando lee Hamlet y le parece un nombre tan parecido al de Hamlet, y que él no le ha contado nada de eso, que va a ver la obra de teatro. Va a ver el estreno de la obra de teatro. A ver qué diablos va a decir. Furiosa va. Furiosa de que haya usado el nombre del hijo, o un nombre tan parecido, casi sinónimo al del hijo muerto, y no se lo haya contado. Pero cuando ve la obra, y ve a los actores, que Lacan señala en su Seminario 6, que es muy importante que haya un actor, que esté la presencia del cuerpo de un actor en la escena, ¿no? Que es muy diferente a una novela, lo que se ve en una obra de teatro, y más del teatro shakespeariano, que sigue inspirando a tanta gente, ¿no? Debo decir que hay una película que me recomendó por Facebook Nora Piotti, que se llama Todo es cierto, y que por eso le puse este título a la clase, este título que es Todo es cierto, o la novela familiar de William Shakespeare. Ahí cuenta otra historia sobre los últimos años de la vida de Shakespeare. Es dirigida y actuada por un shakespeariano, o sea, Kenneth Branagh, y la película es buena, pero no está a la altura de la novela. Trata también sobre la muerte de Hamlet, pero es una versión distinta de la muerte y de lo que produce esa muerte, aunque coinciden ambas
obras, en la importancia que tuvo para Shakespeare la muerte de su único hijo varón, que además era el inteligente, el que estudiaba, el único que leía, porque a las mujeres no le enseñaban a leer. Y bueno, su sucesor de alguna manera, ¿no? Con el cual él soñaba dialogar. Bueno, entonces cuando ella entra ahí con toda la multitud que va a ver las obras de Shakespeare, porque es una multitud la que iba a ver las obras de Shakespeare, de repente empieza a reconocer en el personaje que hace Hamlet, que es para ella un adolescente, o sea, alguien que tendría la edad que Hamlet tendría si hubiera vivido. Y empieza a reconocer en los gestos de Hamlet, los gestos de Hamlet. O sea, como si hubiera sido dirigido para replicar los gestos de El hijo muerto de Shakespeare. Y ahí empieza a sentir algo raro. Cuando ve aparecer el espectro del padre, que ustedes que conocen la obra deben saber muy bien el papel fundamental del espectro del padre en Hamlet, ella piensa que lo que Shakespeare ha hecho, es hermosa la idea, es invertir los papeles, que el verdadero fantasma para él es el del hijo muerto, y que en realidad acá ha cambiado las cosas de modo tal que prefiere morirse él, que muera el padre y no que muera el hijo. Que muera, bueno, el hijo también va a terminar finalmente muriendo, ¿no? Pero esa es otra historia. Digamos que acá, en el diálogo entre el Hamlet vivo y el espectro del padre, ella ve ese cambio, porque el actor que interpreta al fantasma en la novela de Maggie es William Shakespeare. Y ella ve que es una manera que la reconcilia con él, aunque uno no sabe cómo termina después, pero ella siente un cierto, al fin comprende la dimensión del duelo de Shakespeare por ese hijo, ¿no? Es hermoso como está contado en la novela, que les recomiendo fervientemente. El fantasma que es interpelado, ¿no?, es su propio marido, y el joven Hamlet es igual a Hamlet, solo que un poco mayor, como sería él si viviera. El teatro El Globo, o sea, el teatro de Shakespeare, como ustedes saben, se incendió en 1613. Y durante una representación de Enrique VIII. Era de madera. Y a partir de ahí Shakespeare dejó de escribir y se fue a vivir con su familia. No con su familia origen, sino con la familia que había constituido, es decir, con Áñez, con Susana y con Judith. De lo que también trata la película Todo es cierto, que podría ser igual a Nada es cierto, o a que todo es cierto, pero no en el sentido de la verdad, sino en el sentido de lo verdadero. En el sentido de lo verdadero que puede tener una ficción, y sobre todo las ficciones de Shakespeare. Y yo me animaría a decir que la de Maggie O'Farrell también, porque es verdaderamente subyugante. No es William Shakespeare, ciertamente, porque para mí no hay otro como William Shakespeare, y me parece que para nadie lo hay. Bueno, entonces, él ya se retira y nunca más va a volver ni a escribir ni a Londres. Se va a quedar allí, con su familia. Y va a morir bastante joven y bastante antes que Áñez. Maggie O'Farrell ha declarado que escribió Hamlet en memoria del hijo muerto y olvidado. Y para la gente no crea las versiones malditas sobre Anne Hathaway, que se decían en el pueblo, ¿no? Que era fea, que era grande, que Shakespeare no la quería, ¿no? Dice, he decidido dedicar esta novela a aclarar la muerte de ese hijo olvidado y a reemplazar a Anne Hathaway por Áñez Shakespeare. Y realmente lo consigue.
Es imposible que uno se imagine otra que no sea Annie Shakespeare. La teoría de Lacan sobre Hamlet está desarrollada en 7 clases del seminario 6 que le dedica, y al cual no voy a tener tiempo de referirme hoy. Pero sepan ustedes que en ese momento Lacan está pensando, es el Lacan de todavía el seminario 6, o sea que está pensando en la cuestión del grafo del deseo y de la relación de Hamlet, digamos, la relación de Hamlet con su padre. Está más basada en el personaje de la obra que en el autor, que en William Shakespeare, ¿no? Y por lo tanto, importa mucho, porque importa mucho para esa época, para Lacan, el padre. ¿No? El padre tal como lo vemos en el grafo del deseo. No podré decir mucho más sobre eso, pero sí que Lacan hace una referencia también al hijo muerto. Pero lo que pasa es que el padre de Shakespeare había muerto un año antes de que él escribiera Hamlet. Entonces hay una diferencia entre la lectura que hace Maggie O'Farrell, que por otra parte es una novelista, y la que hace Lacan en esa época, que es referida a la relación con el padre muerto, cuando en realidad aparentemente para Shakespeare tuvo mucho más trascendencia la muerte del hijo, puesto que no tenía una buena relación con el padre. Bien, ustedes saben que todo lo que habla Lacan sobre Hamlet en el seminario 6 es sobre, podríamos decir, sobre algo completamente distinto, ¿no? O sea, la diferencia entre el héroe moderno, encarnado por primera vez en la figura de Hamlet, como el héroe moderno, tanto es como el neurótico, alguien que sabe, que va hacia el Edipo sabiendo el crimen de su padre, que su padre le relate cómo fue asesinado por su tío Claudio, y que después es el hermano del padre y se casará con la madre de Shakespeare, que a él le parece una madre verdaderamente muy poco madre, demasiado mujer, ¿no? Como que ya es demasiado grande para estar pensando en esos placeres. Lo cual, como ustedes saben, retrasa el acto de Hamlet. Uno podría decir Hamlet el histérico por su deseo insatisfecho, Hamlet el obsesivo por la postergación del acto. Es decir, va matando en el camino a Polonio, a Rosencrantz y Guildenstern. Finalmente mata a Laertes, que es el hermano de Ofelia, y que es como un doble para él, y que Lacan ubica en el eje entre el moi y la imagen del otro especular. Y hay una espada envenenada que tiene Laertes porque el torneo lo ha organizado Claudio para matar a Hamlet. Pero este aquí que en algún momento se intercambian las espadas, de manera tal que él hiere con la espada envenenada a Laertes, el hermano de Ofelia, y a la vez Laertes lo hiere a él. Con lo cual, cuando finalmente mata a Claudio, él ya está muriéndose. O sea, puede realizar el acto cuando ya está muerto. No lo puede realizar en tanto vivo. No es la misma historia que nos cuenta Maggie O'Farrell. Y ni tampoco es la misma historia que nos cuentan en la película Todo es cierto. La película la he visto con mucho placer, pero he recomendado mucho que lean esta novela sobre la supuesta biografía de William Shakespeare, que me parece superior. Bueno, le doy ahora sí entonces la palabra a Blanca Sánchez, a ver si encuentro el título. El título es La familia en anamorfosis, y Blanca nos va a hablar de las novelas de Aurora Venturini, Las primas y nosotros, los Caserta. Bueno, buenas noches. Voy a empezar con 2 epígrafes del seminario 7 de la ética del psicoanálisis de Lacan. La primera dice: un objeto llamado de anamorfosis es toda suerte de construcción hecha de modo tal que por transposición óptica cierta forma que a primera vista no es perceptible
se organiza en una imagen legible. El placer consiste en verla surgir a partir de una forma indescifrable. La segunda dice, el interés por la anamorfosis es descrito como el punto de vuelco en el que el artista invierte la utilización de la ilusión del espacio y se esfuerza por hacerla entrar en el objeto primitivo, a saber, hacer de la misma el soporte de la realidad en tanto que oculta. Se trata siempre en una obra de arte de cercar a la cosa. Conocemos la anamorfosis, puesto que Lacan se ha referido a ella también en el seminario 11 con el cuadro de los embajadores de Holbein. Yo voy a hablarles de dos familias, la familia de Yuna y la de Chela, que como anticipó Mónica, se trata de las familias de las protagonistas de las novelas, las primas y nosotros, los Caserta de Aurora Venturini. Cada una de estas familias tiene lo suyo con sus semejanzas y sus diferencias. Es interesante observar cómo cada una de las protagonistas habla de esa familia, cómo hablan ellas, ¿no? Aurora Venturini sabe captar, casi les diría, los dos estilos. Estas novelas sirven para mostrar algo que me interesó particularmente, lo ominoso que habita en la familia, que puede producir tal fascinación que no permita salirse de la repetición, o la posibilidad de ir más allá de ello. Aurora Venturini lo muestra en su máxima literalidad, que también podrá leerse como una metáfora. Es como una anamorfosis. Nos muestra las deformidades detrás de las que se puede esconder esa exterioridad íntima, que puede ser al mismo tiempo atrayente y repulsiva, y que habita muchas veces en el corazón de la ficción familiar. Los títulos de las novelas ya nos revelan las diferencias entre esas dos familias, que son diametralmente opuestas. Las primas es la familia que Yuna, medio imbeciloide, construye y deconstruye, contando las peripecias de las cuatro primas, con su discurso sin puntuación, contadas en su lenguaje, sus expresiones y un estilo un poco guarro. Están entonces ella, Yuna, y su hermana menor Bettina, pequeño monstruo deforme, sin capacidad de habla ni de nada más. No voy a entrar en detalles. Ambas hijas de Clelia. Y las primas, Petra, la enana, y su hermana Carina, que tenía 6 dedos. Hijas de la tía Ingracia, hermana de Clelia. Casada, Ingracia, con Danielito, que es un primo. Como vemos, ya de entrada se nos dice algo de las consecuencias de la endogamia. La madre de Yuna y Carina es maestra de puntero y guardapolvo blanco. El padre las ha abandonado y nunca cumplió con sus funciones de pater familiae. Luego de jubilada, Yuna cree que su madre sigue a la espera de su padre, ¿no? Convengamos que la madre no volvió a casarse. Clelia e Ingracia tienen además una hermana, la tía Nené, que no soportó el encuentro con el otro sexo y se quedó en el calor de hogar, expresión literal, que encontraba junto a su anciana madre. Nené no sabría qué hacer si le faltara a su madre, nos dice Yuna, y cuando la abuela muere, Nené enloquece y muere ella al poco tiempo, bella paradoja, por un resbalón que se pega por haber pisado una alegría del hogar caída en el patio. Y también está Rufina, la morochita que oficiaba de ama de casa. Es entonces una familia de clase media, quizás media baja, en la que unos interfieren en la vida de los otros. Se defienden, se preocupan, se meten. Como por ejemplo cuando Carina queda embarazada por los abusos sexuales del vecino y tía Nené no duda en llevarla a hacerse un aborto, cosa que termina mal, pues muere de una infección. Como verán, dentro del humor también es muy cruda. Incluso en el prólogo de Claudia Piñero, me parece,
Ella dice que pocas veces en la literatura argentina se cuenta un aborto como aparece en esta novela. O Yuna, que protege a Petra cuando perpetra, valga la redundancia, el asesinato del viejo que había dejado embarazada a Karina. Como lo describe Yuna, dice, no éramos comunes, por no decir que no éramos normales. Pobre Bettina, error de la naturaleza. Pobre yo, también error, y aún más mi madre que cargaba olvido y monstruos. Aún así, Yuna intuía que su madre la aceptaba, pero afirma, yo crecí en el mal concepto del matrimonio y la familia organizada. Juré no casarme, juré vivir para pintar. Porque hay un profesor, José Camaleón, es además significativo el nombre que le pone, descubre sus habilidades con la pintura y la alienta a exponer y a vender su obra. El profesor se instala en la casa de esta familia, pero deja embarazada a Bettina, como verán lo de Camaleón corre también por ahí. Petra y ella lo obligan al profesor a casarse con Bettina. Petra, la enana, luego de la muerte de su hermana y del crimen cometido, se queda a vivir con Yuna y trabaja del oficio más antiguo del mundo. Yuna, en cambio, se consagra a pintar y a vender su obra, a pesar de sus dificultades. Pero sin apellido ilustre, como los Caserta, ella firma sus obras como Yuna Riglos, llegando a ser los Riglos cuadros muy valorados. En algún momento me recordó al personaje de la novela y de la película Desde el Jardín, ¿no? Porque aparecía como un poco débil mental, pero al mismo tiempo como con cierta valoración social. Y parecía, todo esto que ella decía desde la máxima ingenuidad, a los otros a veces les resultaba muy brillante. La otra novela, Nosotros los Caserta, en cambio, ya con ese nombre nos presenta una familia que se precia de su ascendencia, que insta a construir un nosotros del que, como veremos, es muy difícil salir, al menos para Chela, María Micaela Stradolini. Es una familia adinerada, dueña de campos en las afueras de la ciudad de La Plata, pero también es una familia de monstruos e imbéciles. Chela es la mayor de las hijas, de piel morena, no salió a los Stradolini. Una cataplasma, como la nombra la madre. Un monstruo de saber, como la define el padre, quien le dice, usted es mala y rebelde como un demonio, no parece hija mía ni de su mamá. El padre vivió como murió, orgulloso, solitario y siniestro. A sus 5 años, Chela enferma de rubiola durante el embarazo de la madre y la confinan al desván. Y allí se queda. Siempre ha encarnado y actuado el rechazo del padre y el desamor de la madre. Se recluye de lo que ella llama la casa de las gentes, pues ella no vive como la gente. Nunca aprendió a usar los cubiertos, comía con las manos, potreaba por el campo, juntaba animales. Era un poco salvaje, pero una salvaje culta. Aprendió a leer desde muy pequeña y en su refugio del desván lee mucho y de todo, y hasta sola aprende idiomas. Es sumamente precoz y superdotada. Por ello, falsifican su edad en los certificados para sacarla de la casa y que se vaya a estudiar a un internado donde también se aísla. Cada lugar al que Chela iba se terminaba aislando. Logra hacerse expulsar del colegio, pero se lleva consigo a un cura, el padre Ariel, que se instala en la quinta como su tutor intelectual. Luego ingresa a la universidad, pero allí también es una exiliada. El otro monstruo es su hermano Juan Sebastián, enano débil mental por la rubiola que contrajo Chela cuando estaba embarazada de él. Y luego está Lula, la hermana del medio, la rubia, la linda, la preferida de la madre, la que terminó siendo monja.
También está la abominable abuela con su zapato ortopédico y el primo Arnolfo, un nene de mamá, que luego quiso apropiarse de la estancia. Y también Sara, la criada. Chela entonces, con su inteligencia prodigiosa, su cultura, sus referencias literarias, escribe, y eso marca también la diferencia de estilo entre la otra novela y esta. Hay muchas citas de Rimbaud, de Proust. A los 12 años, Chela se presenta en un concurso para jóvenes escritores, lo gana y publican su novela. Rinde libre para terminar el secundario e ingresa a la universidad, donde también la catalogaron de monstruo. Conoce allí a un profesor, Cristofredo Jacob, que dictaba edades de la prehistoria. Dice de él: nos inducía a hurgar un pasado posible, delicado y monstruoso. Una tarde muy especial le confesé que me hubiera gustado tenerlo por padre. Me hubiera gustado tenerlo por padre. No lo necesitas. Estás naturalmente equipada para arreglártela sola. Sin embargo, Chela ya había adoptado como padre la fascinación por hurgar un pasado posible, delicado y monstruoso, que la lleva a consultar por una estatuilla que encuentra en una zona abandonada del casco de la estancia. La estatuilla representaba, como dice ella, una familia de monstruos cabezudos. La pareja de padres no era tan espantosa, lo terrible eran los niños. Todo esto coincidía con la existencia de un enano en su casa, los ríos de sangre incestuosa y la sífilis que pescó su abuelo en París. A la muerte de su madre, siente la necesidad de ir a la misma confitería a la que fue luego de sacarse una fotografía para enviar a Italia a la tía abuela Angelina. Recuerda el desprecio y las amenazas maternas. En esa confitería conoce a Luis, el único hombre al que amó, un hombre casado que le confiesa que tiene un hijo de la misma edad de Chela. Saquen solo sus propias conclusiones. Ese, nos dice, fue el único humano al que amó como pareja normal, porque también ha amado apasionadamente a su tía abuela. La vida y sus vericuetos la llevan a viajar, consumir drogas, dar clases en París, hacerse adoptar por unos jóvenes franceses excéntricos, hasta verse empujada a ir a Sicilia a buscar a la única pariente de los Caserta que queda viva, la tía abuela Angelina, una enana. Todo se vuelve una búsqueda frenética de los antepasados. Como el que busca encuentra, un barco hundido que descubren les entrega el cadáver de una antepasada etrusca. Juntas hacen viajes con pócimas extrañas. Ella, Chela, se lesiona por la manipulación del cadáver al que quieren dar sepultura, padece las secuelas de un paludismo contraído en su juventud, cuestiones que la avejentan, le sale una joroba, se enferma y hasta deben amputarle 3 dedos como lo que le había ocurrido al profesor Jacob. Termina aferrada locamente y a hacer cosas locas para poder conservarlo al sector del casco de la estancia que perteneciera a su abuelo, el hermano de Angelina, y deviene finalmente una pequeña mujer completamente identificada a la tía abuela, recluida, escondida, tullida y adicta. Aferrada así a su historia, nos dice: la vida me rasgó, me quebró y mutiló como a todos los Caserta, pero no me quejo, porque yo también hice lo propio, aunque acaso todo se deba a la sangre repetida y sin alma. ¿Y qué hay de Yuna? Volvemos a las primas. El casamiento de Bettina
el nacimiento prematuro de su bebé, el fallecimiento de la madre, la llevan a irse con su prima Petra para alejarse de aquel aquelarre de medias palabras, de aquellos temblores y babosidades, de aquellos recuerdos de golpes de puntero de la infancia, de aquella madre sin alma, de aquel padre sin memoria. Piensa Yuna, si salgo de mis minusvalías, iré a vivir sola, porque tanta gente cansa, y veo en lo profundo como hablo en lo superficial, y lo que veo no me gusta, y desde lejos me dolerá menos, o no me importará, porque cada minuto me alejo más y más de lo que llaman familia, y cada minuto me tengo más en cuenta. Yuna sabe de sus limitaciones, pero también aprende cómo ocultarlas, cómo sobrellevarlas. Lee, se esfuerza, trata de perfeccionarse para sobrevivir. Termina la carrera de Bellas Artes y hasta llega a dar clases. Vive de la venta de sus cuadros, se compra un departamento y se vuelve, como ella dice, una minusválida reeducada. Tendría que domeñar, nos dice, a la bestia hirsuta que arañaba mis entrañas, porque yo no era la excepción, sino la posibilidad de evasión de un circo extravagante, de una desgraciada pléyade. Finalmente, como era de esperar, llegó la traición perpetrada por Petra y la dejó ir también. Chela y Yuna quedan solas, pero no tanto. Chela sola con la tradición familiar. Yuna sin la familia, pero con sus clases y sus pinturas. Dice entonces Yuna, luego de esperar que pase el verano y llegue marzo para retomar las clases. Me sentía recién nacida. Conseguí nivelarme, exponer, viajar. Borré todo. Una enorme melancolía invadió mis pinturas y las valorizó porque la gente, al verse reflejada en la pena, puede consolarse algo. Dejar atrás la fascinación por la novela familiar le permitió una vida diferente aún dentro de sus limitaciones. Recordó que en la casa en la que se quedó el profesor era suya por herencia, pero eso también lo olvidó. Mejor dejar algunas herencias atrás y no quedarse anonadado mirando lo que se revela al final. Bueno, aquí era mi lectura de las dos novelas de Aurora Venturini. Bueno, muchas gracias, Blanca, hermoso trabajo también. Le damos entonces ahora la palabra a cualquiera que quiera intervenir, preguntar, decir algo, agregar otra novela del público, o escribirlo en el chat. Si lo preguntan, está bueno, pueden levantar la mano y preguntar lo que quieran. A ver, en principio, de un modo muy llano y muy simple, me parece que hemos tomado ficciones literarias para presentar una variedad de conformaciones familiares muy diversa, a partir de la cual uno podría decir que un sujeto hablante puede ser hijo de las cosas más diversas, puede hacer familia con las cosas más diversas, ¿no? Puede ser hijo de un padrastro que pretendería ser poeta y hacerse a su vez poeta, ser hijo de un comerciante bruto y violento y ser un gran poeta, el más grande quizás, o ser hija de monstruosidades y ver cómo se las arreglan con ese circo extravagante que puede ser una familia. En principio eso, ¿no? Como
el modo en que los hijos hacen de sus... de aquellos que han vivido a su alrededor una familia, bueno, puede ser eso, de lo más, ficciones de lo más diversas. Aquí hay una mano levantada de Leonor. De Leonor, sí. Leonor Curti, te damos la Adelante. palabra. Bueno, buenas noches. Lindísimos los trabajos. Lamento de verdad no haber leído los libros que comentaron, pero sí vi la película, Mónica, de la que vos hablaste. Y tengo un problema porque no quisiera contar qué es lo que pasa para no spoilearle la película a los que no la vieron y la van a ver, pero en algún punto me es imprescindible porque me parece que la película muestra claramente de qué no se trata, ¿no? Para que algo de la función de un padre opere. Es como la demostración por el absurdo de lo que planteaba Pablo, me parece, ¿no? Porque ahí hay un padre decidido a que ese hijo, por varón, ¿no?, sea el poeta que lo continúe, ¿no?, que mantenga la estirpe, el linaje, Shakespeare, ¿no? Y lo que pasa en la película, que es uno de los momentos, me parece a mí, más emocionantes, en el sentido de conmovedores, es cuando la hija le revela a William Shakespeare, ¿no?, que en realidad los poemas que él atribuía a Hamlet, ¿no?, los escribía ella, pero lo más dramático es solamente que como él sabía escribir, ella se los dictaba y Hamlet los transcribía, ¿no? Pero lo más dramático de todo no era eso, sino cuando ella le revela también el peso mortífero que significaba para Hamlet no ser, ¿no?, ese hijo poeta que él esperaba que fuera. Cómo eso lo aplastó. Directamente la película deja entrever que lo condujo a lo peor, ¿no? Porque ese niño no podía soportar no ser eso que el padre se había propuesto que él fuera, ¿no? Y sí, ese deseo de poesía quizás había pasado a la hija, pero no era donde él lo esperaba, ¿no? Y ahí es donde se desencadena la tragedia que plantea la película. Me parece que eso es interesante como para pensar de qué no se trata, que hay algo como de imposible de precisar o algo contingente respecto de qué cosa atrapa a un hijo, ¿no?, para inventarse una posición en la vida en relación a la lengua, en relación a la sexualidad. Me parece que hay algo ahí contingente y muy difícil de transmitir. Me parece que la película, por el absurdo, insisto, muestra que no se trata de eso que se planteaba William Shakespeare respecto de su hijo, ¿no? Bueno, acabas de decir lo que no me gustó de la película. Esa es la razón por la cual me gustó mucho la novela y no me gustó la película. La película es feminista. Entonces se inventa que la verdadera poetisa era la hija, y que le dictaba al hermano, y que el hermano en realidad... Entonces todo ese invento me parece tan de la época, y tan que viene a cuento del progresismo, que eso es lo que no me gustó de la película, y que está en completa oposición a la novela. Y por eso te recomendaría que leas la novela, que es hermosísima, y que habla de otra cosa, ¿no? Del amor entre los hermanos, del amor entre los padres, de otra cosa. Te diría que la que aquí aparece haciendo de Áñez es Anne Hathaway, fea, grande, enojona. Es muy distinto que lo que imagina Maggie, que es completamente, es una irlandesa, no es cualquiera. Los cuentos del bosque y las pócimas son muy irlandeses. Pero por otra parte, a mí me pareció como muy oportunista, y me extrañó en Kenneth Branagh, que me encanta en general, de la cual vi hace poco Belfast,
que me pareció una película extraordinaria, y además ha hecho una de las versiones de Hamlet, de William Shakespeare. Hay, creo, que yo conozca, hay 3. Una con Laurence Olivier, que es la primera de todas, otra esta de Kenneth Branagh, y otra con Ethan Hawke, que no llegué a verla. Pero a mí esta teoría de que en realidad era la hija mujer la que le dictaba, ¿no? Y la injusticia del padre no reconocer a la hija mujer, me parece muy de estos tiempos. No me parece una problemática de Shakespeare, y no está inspirada en... Al contrario, Shakespeare era bastante feminista, ¿no?, en sus obras. Es decir, que realmente no coincido en ese punto. No, Pero bueno, bueno. pero yendo en la línea de lo que vos decís, la película está fuertemente cuestionada, por lo que leí después, por historiadores y por gente que ha estudiado en profundidad la vida de Shakespeare, aún lo poco que se conoce de su vida. Pero si lo tomamos como una ficción, si lo tomamos como que es una película que ficcionaliza la vida del escritor y la de su familia, me parecía que estaba bueno traer esa ficción que se armó en la película como para demostrar, digamos, de lo que no se trata, ¿no? Independientemente que se correspondiera o no con la vida real de William Shakespeare, ¿no? Me parecía que... Sí. Yo la vi también, la vi, había Sí. sido muy bien recepcionada, pero a mí me había pasado que había leído esta novela. Entonces Claro. ya al lado de la novela era pobre, y la hipótesis es tan distinta, ¿no? Sí, claro, entiendo. A lo que habría inspirado Hamlet. Sí, sí. Que realmente, pero bueno, está bien, a mí yo diría que vean la película y que lean las novelas, todas de las que hemos hablado, porque eso es siempre un crecimiento, ¿no? La película yo la vi y me gustó, pero claro, al lado de la novela, ¿no? Incluso es raro porque me gusta mucho a mí Kenneth Branagh, y aquí incluso ni siquiera me gusta mucho cómo él actúa Shakespeare. En cambio, sí me gustó muchísimo el diálogo con Ian McKellen, que es uno de los mejores actores que hay, ingleses, que es una maravilla. Ese diálogo vale toda la película. Es extraordinario, que es el tipo de la realeza que le envidia, que está lleno de dinero, y que le envidia lo que posee Shakespeare, que no lo posee nadie más. Lo que quisiera agregar es que de todos modos, y con esta idea de lo que el hijo puede hacer con eso del otro, que es difícil de precisar, como decía muy bien Leonor, todas las ficciones verificarían la positiva o por el absurdo, por lo monstruoso, por lo que no se logra atrapar de eso que se transmitió. Siempre se trataría de familiastras, de padrastros y madrastras, y de hijastros e hijastras, ¿no? Que ninguno termina de ser padre ni madre, y ninguno termina de ser hijo ni hija, ¿no? en la familia. Esa hipótesis me parece con las otras ficciones que intenté leer para estar a la altura de los trabajos de Mónica y Blanca, pero no conocía los trabajos de Mónica y Blanca. Al escucharlo me parece que confirman esa hipótesis. Sí. Sí. Acá está la madrastra, está también ¿no? Sí. Sí, que la madre no es la madre, que todas cuestiones. Y que William Shakespeare se hace padre a través de la obra Hamlet. Es lo más cierto que podemos decir. Porque a partir de ahí toda su obra cambia. Y cambia para bien, pero para el lado de la tragedia, cuando había escrito muchas comedias, algunas de las cuales uno podría reconocer este bosque del que hablo, como El sueño de una noche de verano. No pude decir tanto, ¿no? Blanca, ¿querías intervenir?
Hay una opinión en el chat de Virginia Nottenson, dice, quizás en la rivalidad imaginaria entre Hamlet y Laertes, tan hermanados en donde finalmente terminan los dos muertos, está reproducido el duelo de Shakespeare por la muerte de Hamlet y no la de Judith. Sí, sí, uno podría, si leyera, digamos, el seminario 6 y las clases sobre Hamlet, después de haber leído esta novela, o sea, incluso después del último Lacan, podría pensarlo de esa manera, ¿no? Es decir, ese duelo, hay algo del duelo imposible que le ocurre a Hamlet, ¿no? Por la muerte de su padre y por la duplicación en la muerte de Ofelia, que en realidad en esta novela reproduce el duelo del padre, el duelo de Shakespeare en tanto padre. Bueno, el duelo del padre, de los padres por un hijo siempre es un duelo un poco imposible, ¿no? Me parece que quizás ese es el Por punto que supuesto. aparece ahí en juego. Sí. De cualquier manera, te diré, Leonor, que esta novela a la que yo hice referencia también es un poco feminista. ¿Y dónde es un poco feminista? En la figura de Áñez, en que ella recupera la figura de la mujer de Shakespeare. Es por otro lado que entra ella, ¿no? Pero tiene esa tonalidad feminista, lo que pasa es que me pareció mucho más sutil que la película, que de por sí es buena, ¿eh? Lo que pasa es que yo había leído esto otro, entonces eran como, por eso le puse todo es cierto, porque las dos versiones son ciertas, ¿no? En el sentido de que son verdaderas para quien las escribe. Blanca, y yo te preguntaría, tomando las novelas de Venturini, que solo leí las primas, me produjo un efecto de humor, de sorpresa de lo que hace con las palabras y con esas monstruosidades familiares, a la vez un cierto como, no, vos decís, llega a lugares un poco guarros, más que sexuales, ¿no? Como un poco oscuros, un poco... Se podría leer en cierta clave social, digamos, Venturini, que publica, no sé cuándo escribió, pero publica a partir de los 80 años, testimonia de algo de la familia clase media platense o argentina de esa época, cuando ella es joven, y algo de su vida metido en su obra, digamos, ¿cómo lees? Porque ella transmite estas familias espantosas, que por momentos son muy divertidas, en clave más bien de humor negro, y por momentos son como cómo pueden hacer del incesto cierta solución un poco increíble. ¿No? En realidad ella gana el premio en los 80, a los 80, pero había empezado a escribir mucho antes, y esta novela, Nosotros los Caserta, había tenido todo un periplo de distintas publicaciones anteriores con otros nombres. La versión que uno tiene, digamos que por supuesto sale después de que ella gana el premio por las primas, es una versión editada y revisada y corregida con todas esas otras versiones anteriores, porque ella hacía mucho tiempo antes venía escribiendo, no es que empezó ahí a los 80 con las primas. Yo contaba antes de empezar la clase, que también está en el prólogo del libro, y es lo que se repite en todos los reportajes que le hicieron después de ganar el premio, que cuando ella va a recibir el premio dice, por fin un jurado honesto. Yo creo que refleja algo de las familias platenses, sí. Además, la diferencia entre nosotros los Caserta y las primas te habla, por ejemplo, de los rasgos de una familia de estancia de campo, ¿no? Del patrón de estancia, de clase más alta, la diferencia con la familia de las primas.
ella misma se encuentra interrogándose acerca de por qué escribe tanto sobre la familia, que se da cuenta que escribe mucho sobre la familia, y también cierta cuestión acerca del miedo a tener hijos, de que los hijos, qué clase de monstruos puede engendrar uno cuando tiene hijos, ¿no? A mí no me gusta mucho meterme con la vida de los autores porque uno termina deslizándose hacia el psicoanálisis aplicado, por eso prefiero leer más a la letra las obras. Pero, por ejemplo, se dice de nosotros los Caserta que tiene muchas cosas autobiográficas por el exilio que ella tuvo que pasar en Europa, y porque además en Europa se codeó con la élite intelectual de la época, ¿no? Entonces, se decía en algunos lugares que era una novela autobiográfica, pero yo no la quise leer en clave autobiográfica porque preferí como ceñirme más a la letra, ¿no? A la práctica de la letra, como dice Lacan, que a la psicología del autor. Pero sí es cierto que, bueno, digo, sobre todo en nosotros los Caserta hay fechas concretas, ¿no? El año en que ella se saca la foto, que va a la confitería con la madre, que es 1925, el año que vuelve del exilio, de su autoexilio en Europa, digo, está más como fechada, incluso hay referencias históricas a la época de Perón, a la expropiación de la estancia, y que ella critica esto, como identificada así en ese, por lo menos en ese texto, a los patrones de estancia, insisto, ¿no? A los potentados del Ahora, campo. en esa misma línea, como el premio lo gana, porque son esos premios que son con seudónimo, todos quedan completamente, todos los jurados quedan absolutamente maravillados de que la que haya escrito eso sea una mujer de 80 años, y encima sea Aurora Venturini, que era conocida y que además era la mujer de un hombre famoso, Fermín Chávez, ¿no? Y que era una mujer muy comprometida políticamente y también a nivel del saber. Y además les pareció cuando la leyeron que la habría escrito una chica joven. Eso es Sí, una cosa fantástica de esa novela, ¿no? de las dos, lo que es sorprendente de esas novelas, incluso de los cuentos, es la diferencia en la enunciación, ¿no? Es como si realmente uno leyera diferentes posiciones de enunciación, y eso es lo que la hace interesante, que además también decían que la había entregado escrita a máquina, con correcciones, como que eran notables, Sí, correcciones a mano. correcciones a mano, y además la firma como Beatriz Portinari, ¿no? También un guiño ahí con eso, ¿no? Sí. Sí. Fue una cosa como absolutamente contingente que ella se hiciera tan famosa sobre el final de su vida, ¿no? Bueno, se presentó el premio, hay que decirlo, ¿no? Sí, Lo se cual presentó habla de igual. su maravillosa juventud, podríamos decir. Y ahí cambió todo, ahí publicaron todo, y ahora publicaron otra que me acabo de comprar, que se llama Eva, Alfa y Omega, sobre Evita. Bueno, ahora no la publicó, digo, ahora la publicaron. Ahora la publicaron. Ahora la Sí, publicaron. están los cuentos, recién yo nombraba también los cuentos secretos, creo que se llama, una colección de cuentos. Sí. Interesante, recién se me ocurrió, ¿no? Con esto que vos decís que ganó el premio a los 80 años, y el personaje de nosotros los Caserta, que es anterior, que ella no podía saberlo, gana un premio a los 12, ¿no? Claro. También es interesante ese punto. Ella maneja la ironía, además, de un modo maravilloso. Sí. Sí. Sí, también el hecho de que la que parecía ser más prometedora, que es la superdotada, inteligente, que había ido a estudiar a París, que hablaba varios idiomas, es la que termina en una peor situación. También esa es la ironía interesante, ¿no? Que la otra, ¿no?, la tuvo que pelear de abajo contra sus propias limitaciones y le va mucho mejor. Pero se separa de la familia, ¿no? Eso es lo que me parecía interesante también de los reportes.
Bueno, Supongo si no que hay supongo que a partir de estas variaciones ficcionales iremos volviendo a precisar cuestiones sobre la familia en cada clase. Algo así vas a decir, Mónica. sí, sí, sí. La próxima vamos a hablar de familias muy actuales, familias sin sexo. Y bueno, hemos hecho, yo pensaba, ¿no? Tendríamos que haber dado esta clase antes de las vacaciones. Así era para que las leyeran durante las vacaciones, como aconsejaba Lacan, por ejemplo, leer Un último mundo nuevo de Koyev. Pero lo hemos hecho después. Igual hay tiempo de ir leyéndolas, ¿no? Hay mucho tiempo. Bueno. Preguntan Gracias cuándo a es la todos. próxima clase. Recuerden que la próxima clase es el 29 de agosto, porque es quinto lunes. Sí. Sí, porque hay el lunes que nos tocaría, que es el tercero, es feriado. Así que Se bueno, adelantan el tienen como unas 17 y es vacaciones feriado. también. Bueno, Sí. tienen tiempo de leer todo esto que dijimos. Sí, tal cual. Bueno, Bueno, muy bien, será hasta la próxima hasta la entonces. próxima. Muchas gracias, Gracias hasta la a todos. próxima. Chao. Chao. Hasta luego.